La pandemia ha sido un fenómeno social que nos ha obligado a estar dentro de nuestra casa. Pero realmente, ¿cuánto conocemos respecto a esto? Algunas personas han estado muy ajenas a lo que ha acontecido fuera de los muros de su casa. La metáfora del iceberg dice que aquello que está más arriba es lo más conocido. Sin embargo, conforme descendemos, veremos acontecimientos más desconocidos o turbios. Antes de comenzar, te agradecería que te suscribieras. Eso te ayudará a estar al pendiente de cuando suba un video. Además, quiero agregar que yo no soy doctor ni alguien experto en la enfermedad, por lo que te invito a buscar información para que contrastes todo lo dicho en el video. Sin nada más por agregar, comencemos. Diciembre de 2019. Se detecta el primer caso en la ciudad de Wuhan. 11 de marzo de 2020. La Organización Mundial de la Salud declara la pandemia. Dependiendo de tu ubicación geográfica, se declara una cuarentena. En el caso de México, esta comenzó el 23 de marzo del 2020, por lo que se podría decir que llevamos más de un año en cuarentena, evitando el contacto social. Cuando todo esto empezó, comenzamos a ver conductas que nos parecían irracionales, pues se podía sentir el pánico en la gente, provocando un desabasto parcial en los supermercados, sobre todo del papel higiénico. Cuando hablamos del desastre económico, tenemos que entender que hay dos tipos de desastres. El primero sería el desastre en la economía de distintos mercados, sobre todo aquellos que involucran masas de gente, véase el cine, zoológicos y demás lugares públicos. La educación también sufrió daños, pues pasamos de una modalidad social en la que nos involucrábamos con toda la gente relacionada al rubro educativo, para pasar a una educación a distancia, clases que aún día de hoy se llevan, y lamentablemente gran parte de estudiantes han declarado que prefieren las clases presenciales que las clases online, manifestando que no pueden aprender de misma forma durante las clases en línea. La gente, al pasar más tiempo en sus casas, tenía que buscar una actividad que los mantenga entretenidos, y esta pandemia causó la popularidad de la aplicación TikTok, ya que al ser videos cortos a diferencia de los que había en YouTube, eran más digeribles para el espectador promedio. Al igual que producir los videos era también posible para cualquier persona. Como dijimos, esta pandemia ha traído repercusiones de las que poco se habla, pues algunas parejas han declarado que se quieren separar, pues ahora al tener más tiempo para estar juntas, las mismas se han dado cuenta que la persona con la que estaban no es como ellos creían que era, pues al conocerla mejor descubrieron que no congeniaban. Personal del sector salud han declarado que no tienen los insumos, es decir, los artículos que necesitan para combatir el virus, lo que ha causado que los mismos, debido al miedo de trabajar con un virus tan peligroso, se protesten, pidiendo que se les proporcione los artículos necesarios. El virus ha afectado muchas cosas. En el caso de las películas, afectó en la grabación de las mismas, pues los rodajes de algunas tuvieron que verse interrumpidos, debido a las normas de sana distancia, el límite de personas, etc. Y en la fecha de salida de las mismas, pues al no haber cines trabajando en varias partes del mundo, se volvía inviable el estrenar una película bajo estas condiciones. Fue por eso que algunas películas optaron por ser estrenadas en plataformas como Netflix, Paramount Plus, etc.
Por el lado de los videojuegos, su producción se ralentizó, pues las compañías tenían que trabajar con un personal limitado. Hay niños que solo conocen las clases online, es decir, están en clases online sin antes haber asistido a una escuela a clases presenciales. Estoy hablando de niños que les tocó ingresar en el jardín de niños durante la cuarentena. Querido maestro o maestra que me estés viendo, sé que estarás haciendo tu esfuerzo por dar lo mejor de ti en esta adversidad global que conocemos como la pandemia. Por lo que te ruego no te sientas aludido. Simplemente hay unos maestros que no deberían ser maestros, y la pandemia ayudó a desenmascararlo. Vean estos ejemplos. Ojos de la Oscuridad es un libro escrito por Dean Koontz en 1981, el cual supuestamente predecía la pandemia. Sin embargo, se terminó demostrando que la editorial encargada de redistribuir el libro lo manipuló para que encaje con nuestra situación actual. Muchas cosas han cambiado y uno de los mercados que más lo han sufrido es el fútbol, o como se le conoce en otras partes del mundo, el soccer. Pues al no haber partidos presenciales en un inicio, repercutió en su economía, por lo que intentaron desde hacer streamings jugando al simulador de fútbol FIFA y después incluso intentaron reinventar el fútbol, pero con reglas de sana distancia. Actualmente el mercado está afectado, pues dicen se han perdido de una generación de aficionados debido a la pandemia. Existe un videojuego de la cuarentena, más bien un minijuego. El videojuego se llama Kukoro, un juego para jugar en streaming en el que el streamer y sus viewers pueden interactuar. El minijuego de la cuarentena trata de sobrevivir y evitar la propagación del virus. Si quieres jugarlo, sígueme en mi Twitch, donde puedes jugarlo desde el chat. Al inicio de la cuarentena, por cuestiones lógicas y evitar la propagación del virus, no se podía viajar. Incluso Luisito Comunica, influencer dedicado a viajes, no pudo viajar durante las primeras semanas de la enfermedad. Hay demasiada información y a continuación en este video veremos algunas teorías que han surgido respecto a este virus, por lo que te suplico que lo tomes como lo que son, una teoría, es decir, no está confirmada. De hecho, en lo personal, yo no creo en estas teorías. «5G es la nueva tecnología en banda ancha de teléfonos móviles, y ha surgido una teoría que dice que las antenas que proveen este servicio propagan la enfermedad que nos mantiene en casa. Esto debido supuestamente a las exposiciones radiales negativas. Incluso han dicho que el virus corona se originó con el 5G, llegando al punto de que en Inglaterra han vandalizado y destruido las antenas. Lo cierto es que afirmar que el 5G tiene algo que ver con el virus carece de toda base científica. Al inicio de la pandemia surgió el rumor de que si hacías gárgaras con agua caliente y sal, matarías el virus, o te volverías inmune, ya que esto haría cambiar tu pH. Esto obviamente es falso, incluso hubieron dietas alcalinas que supuestamente modificarían tu pH, lo que ayudaría con la enfermedad. Sin embargo, esto no tiene base científica y ha sido desmentido en varias ocasiones. Hay gente que atribuye este acontecimiento mundial como un castigo divino proveniente de alguna deidad, molesta por el actuar del ser humano. Algunas personas, al ver todo el pánico que creó este acontecimiento, tacharon a la gente de extremistas, diciendo que estaban exagerando en las medidas preventivas. Sin embargo, estas personas no se dan cuenta de que ellos están haciendo lo mismo, exagerando, pero para el otro lado de la moneda. Es decir,
No podemos decir que el virus es una simple gripa con las estadísticas que tenemos a día de hoy. Otra de las medidas para prevenir el virus es la utilización de cubrebocas. Incluso existen establecimientos a los que no es posible acceder si no se porta el mencionado artículo. Hay gente que se indigna con esta regla, pues dicen que atentan contra su libertad, ya que ellos supuestamente tienen derecho a ir donde quieran como quieran, cosa que es errónea, pues no podemos decir tal cosa cuando hay un virus que ha causado tantas defunciones. En un inicio, cuando empezaron a surgir los primeros casos en México, al no tener una medicina para combatir la enfermedad, únicamente se le estaba brindando a los infectados paracetamol. Otra regla para ingresar a establecimientos es tomarse la temperatura, y si se tiene una temperatura demasiado alta, no se podría ingresar. Por otro lado, hay pocas personas que dicen que los termómetros infrarrojos son perjudiciales para la salud, ya que el rayo podría provocar problemas en la retina, o incluso quienes llegan a decir que los termómetros te lavan el cerebro, o te eliminan tus neuronas. Todas estas afirmaciones obviamente son falsas. Respecto a esto no podemos saber su veracidad, y únicamente podemos especular, pero hay quienes creen que los datos que se muestran en público son modificados, y que en realidad hay más víctimas de la enfermedad. Esto con finalidad de que la gente no pierda la calma. A estas alturas hay gente que tiene la osadía de afirmar que el virus no existe, y es únicamente un invento del gobierno para tenernos encerrados en contra de nuestra voluntad, y así tener más control sobre nosotros. Bill Gates ha sufrido ser el blanco de muchas teorías respecto al virus que nos ocupa el día de hoy. Primero diciendo que él sabía todo de antemano, ya que en una conferencia dijo: si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, es probable que sea un virus. Después comenzó la especulación de que al vacunar chipearían a la población para acceder a toda su información. Y finalmente predijo algo que terminó pasando, pero te lo contaré más adelante. Al inicio, las defunciones por la enfermedad comenzaron con adultos mayores, por lo que comenzó a especularse que los niños eran inmunes al virus. Esto, lógicamente, es falso. Plandemic es un video que fue censurado en todo internet, a una velocidad impresionante, es decir, 30 minutos. Este fue el tiempo que se tomó para censurar este video de todo el internet. El video trata de cómo la pandemia es una forma de control social, pues dice que los números de defunción por el virus corona han sido inflados, diciendo que las organizaciones de salud sobornan a hospitales, para decir que las muertes por enfermedad pulmonar son defunciones por el virus que nos ocupa. La finalidad para hacer esto es supuestamente ganar cantidades grandes de dinero por la venta de vacunas para combatir la enfermedad. La veracidad de Plandemic es incierta, por lo que antes de sacar conclusiones te invito a investigar. La religión, al igual que todo, ha sufrido una nueva modalidad. Ahora que estamos en pandemia, han surgido algunos acontecimientos. Desde contradecirse diciendo que antes no era válido ver la misa online o por televisión, y ahora, al no tener otra opción, sí es válido. En mi opinión, se trata de un movimiento para no perder a sus adeptos. Incluso unos comerciantes en Tabasco, a falta de una vacuna, decidieron vender una veladora con la oración contra el virus. Una de las comerciantes dijo lo siguiente: la veladora viene con una oración para protegernos y cuidarnos de cualquier tipo de infección que tengamos. No solo es para el coronavirus, de hecho, es para salud y sanación más que nada.
Andrés Manuel López Obrador es el presidente actual de México, y ahora en pandemia ha hecho algunas declaraciones que son cuanto menos curiosas. Primero diciendo que no pasaba nada, que sigan saliendo a comer, pues eso fortalecía la economía. Después diciendo de manera pública que él no iba a usar su cubrebocas. Esto incluso después de haber sido diagnosticado con el virus. Para luego decir que imágenes religiosas eran sus escudos protectores en una conferencia respecto al virus. La población en general ha manifestado estar cansada de la situación, por lo que empiezan a romper la cuarentena, poniendo en riesgo su integridad por razones de poco peso, diciendo que están cansadas de estar encerradas. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, realizó muchas declaraciones controversiales ante la pandemia. Sin embargo, una de las más sonadas fue cuando dijo que habría que inyectar desinfectante en los pacientes para limpiar sus pulmones. Días después declaró que él lo dijo de manera sarcástica. Estuvo circulando un rumor que decía que los médicos encargados de la atención a pacientes con el virus estaban realizando la práctica de extraer el líquido de las rodillas de los pacientes, con el fin de obtener ganancias vendiéndolo, pues lo cierto es que este líquido es realmente valioso, aunque esto es lógicamente falso. Moni Vidente es supuestamente una vidente, es decir, una persona que es capaz de predecir acontecimientos que ocurrirán, y ella anunció el principio del fin de la pandemia, el mes de marzo del 2021, diciendo que habría una vacuna que erradicaría la enfermedad. Sin embargo, por su naturaleza mística, naturalmente lo que dicen los videntes no son predicciones, sino que simplemente lanzan algunas afirmaciones al aire que terminan acertando por cuestión de suerte. El caso de Moni, debido a que estamos en julio y aún la pandemia sigue presente, yo diría que se equivocó. Esta teoría dice que a este punto todos ya hemos sido contagiados de COVID. Sencillamente somos asintomáticos. Esta afirmación es muy grande y no aporta ninguna prueba, por lo que es poco probable que sea verdad. Esto comenzó como una teoría conspirativa más, que rechazaba la idea de que el virus mutó de forma natural. Incluso también se dudaba de que haya salido de los mercados de Wuhan. Lo que dice esta teoría es que el virus fue realmente creado en un laboratorio de China con un fin desconocido. No obstante, lo cierto es que según algunos medios han comunicado que la OMS, Organización Mundial de la Salud, afirma que China está obstaculizando las investigaciones del origen del virus. En internet se hizo viral un video donde podemos ver a unos sujetos con trajes que parecen ser de laboratorio, salir con armas y posteriormente utilizarlas en contra de personas, por lo que se empezó a teorizar que esas personas eran infectados y que era una medida extrema para frenar el virus. Este fue inventado por Ava Luis, una TikToker con 37,000 seguidores en aquel momento. El reto consistía en lamer inodoros públicos. Pasando por alto lo repugnante que es esto, también consideremos que TikTok es una plataforma con alta población menor de edad, por lo que exponer estas actitudes frente a esa audiencia es peligroso. Después, otro influencer conocido como Lars realizó el reto y lo subió a Twitter. Días después, Lars se graba en un hospital diciendo que estaba infectado con el virus corona. Ana Luis me parecía sencillamente una persona tonta. Sin embargo, supuestamente ella declaró lo siguiente: quisiera estar infectada de coronavirus para ir y toser cerca de gente vieja antes de que haya elecciones. Con esto pasa a parecerme una mala persona, ya que en aquel entonces se decía que el virus únicamente era mortal para gente de avanzada edad.
En un video filtrado del área de enfermos que portan el virus, podemos ver cómo dos enfermeros se llevan a un paciente, el cual, según la persona que lo graba, dice que está vivo. Y les pregunta a dónde se lo llevan, si él aún está vivo. Posiblemente esa persona ya se encontraba en muy mal estado. Sin embargo, esto no justifica esta acción. Wuhan, lugar donde todo esto comenzó, ha sido extremadamente limitada. Si nosotros nos sentimos ansiosos por querer salir, lo cierto es que la realidad que vive Wuhan es peor, ya que llegado a cierto punto se forzó a la población a estar en aislamiento total, impidiendo que salgan del lugar donde se encontraban en ese momento, realizando una desinfección masiva, al punto de formar una niebla de desinfectante que no sabemos cómo puede afectar esto al ser humano. Quizá no te suene el nombre de Li Wenliang. Él fue un doctor. Más específicamente, fue el doctor que alarmó por primera vez de lo peligroso que podría llegar a ser el virus corona. Sin embargo, a día de hoy ya no existe, pues él falleció por el mismo virus que alertó. El listado de famosos que cayeron tras contraer la enfermedad es amplio, y ahondar en cada uno de ellos sería complicado. Por lo que mencionaré el caso de Sammy, actor que apareció en varios proyectos de Eugenio Derbez. Y aunque su estado actualmente es delicado, lo cierto es que sigue vivo, aunque se comenzó un rumor de que el actor había fallecido. Este rumor era falso, aunque su estado de salud sí es delicado, llegando al punto de que llegó a ser intubado. Esta escena es muy triste. En ella podemos ver cómo en la India, debido a las numerosas muertes por el virus, los habitantes de la India creman a sus seres queridos a mitad de la calle. Aunque leí que en la India la cremación es una tradición, pagando un total de $100 por cremación. Sin embargo, llegado a cierto punto, el crematorio se quedó sin madera, por lo que le pedía a los familiares de los difuntos que consigan la madera. El video de la Tula de Town es un video íntimo del youtuber iTown Gameplay. También había usuarios de YouTube que se dedicaban a hacer bromas en clases de Zoom. Pero lo peor que hicieron fue poner ese video en clases de niños demasiado pequeños, es decir, de nivel preescolar o primeros años de primaria. Durante la pandemia han existido gente que ha hablado en contra del gobierno, sobre todo esto en China. Antes que nada tenemos que entender que en China se tiene una dictadura, por lo que la libertad de expresión tiende a ser censurada, por lo que los retractores que contaban la situación que se vivía en los hospitales de China era posteriormente desaparecida. El 8 de febrero del 2020, un supuesto técnico del laboratorio de Housenhan, hospital de Wuhan, posteó un comunicado en la web 4chan que decía lo siguiente: 4chan, la situación es mucho peor de lo que ustedes creen. El número reportado de decesos del coronavirus son por muerte súbita, no por muerte a causa de neumonía. A diario se remueven pacientes con un tipo de enfermedad por neumonía que nunca regresan. En un inicio nadie creía que fuera verdad, y los usuarios comenzaron a pedirle pruebas, a lo que él en respuesta subió la siguiente foto, comprobando que lo que decía es cierto. Los antivacunas no iban a salir exentos de tener sus teorías, pues como te conté anteriormente, hay una teoría que habla sobre que supuestamente las vacunas tendrían un chip. Los antivacunas declaraban que estos podrían llegar a tener un efecto negativo en la salud, sobre todo porque comenzó a salir gente vacunada que llegaba a sentirse mal. Pero esos casos fueron pocos, y esto no tendía a ser porque la vacuna sea mala, sino porque había gente alérgica a algunos medicamentos. Existen múltiples variantes respecto del virus.
Sin embargo, si una se ha llevado protagonismo en los últimos días ha sido la variante Delta, que según CNN es más peligrosa e infecciosa. Esto ha obligado a varios países a tomar medidas de seguridad nuevamente. Hay una teoría que dice que el virus fue creado con el propósito de eliminar a los adultos mayores, pues así no se les tendría que proveer de una pensión. Aunque lo cierto es que esta teoría no tiene sustento ninguno. La pandemia tiene más víctimas además de quienes son infectados por el virus, pues como hemos visto a lo largo del video, el ser humano ha sumado demasiado a hacer esta cuarentena algo más difícil. Y ahora que estamos en cuarentena, los abusos familiares reportados han aumentado de manera exponencial, sobre todo en el Reino Unido, con un incremento del 65%. Nicolás Maduro, presidente actual en Venezuela, anunció unas gotas que supuestamente neutralizan el coronavirus en un 100%, si se usa cada 4 horas. Esta medicina se llama Carbativir, nombradas por Maduro como las goticas milagrosas, diciendo que enfermos graves, incluso intubados, se recuperaron con el uso de estas gotas. También presentó una molécula llamada DR10, que supuestamente hacía lo mismo. Finalmente se vio a Maduro vacunarse contra el virus, por lo que no creo que ninguna de las medicinas que él presentó funcionaran, sino porque no las usó como medida él mismo. Rachel Brumet es conocida como la mujer que se contagió del virus sin salir de su casa. La explicación que ella dio fue que el contagio se debió a tocar bolsas del supermercado, que le fueron llevadas hasta la puerta de su casa por su compra online. Es en estas situaciones en las que podemos ver lo contagiosa que puede ser esta enfermedad. Así es, la reinfección del virus es posible, aunque no se trata del mismo virus sino de otra variante de este. Aunque es posible que la reinfección sea más leve en comparación de la primera infección, lo cierto es que creo que hablo por todos cuando digo que nadie quisiera tener esta enfermedad. Las teorías en temas tan delicados como este tienen que ser tomadas con mucha precaución. Por lo mismo lo he estado diciendo a lo largo de este video de manera reiterada. Si hay pruebas o no las hay en las distintas teorías que te he presentado, porque esta información puede ser perjudicial para algunas personas, ya que hay gente demasiado susceptible a lo que lee, y toma decisiones sin corroborar la información, por lo que algunas personas no se quieren vacunar. Esto sobre todo se puede ver en los adultos mayores, por lo que te invito a que si tu abuelo o abuela no quiere vacunarse, de todas formas regístralo y haz lo posible por convencerlo. Es por su bien. En una publicación de Twitter salió este video. En este se lee lo siguiente: a tiempos desesperados, medidas desesperadas. Estuve infectado de COVID-19, vendo mi sangre y saliva infectada. Hago esto para proveer a mi familia. Esto es terrible, y no creo que tenga que decir el porqué. No sabes qué puede pasar si algo tan peligroso como el virus cae en manos equivocadas, pues en las manos equivocadas puede ser el arma más peligrosa del mundo. El precio de esta enfermedad fue de $1000. Según este vendedor, tiene documentos que prueban que efectivamente está infectado con el virus. En China, unas personas infectadas con el virus corona fueron captados por una cámara de un elevador. En la grabación se puede ver cómo esta gente infecta de manera intencional botones del elevador. Esto con ningún otro objetivo que sencillamente esparcir el virus por pura y mera maldad. El papel en esta pandemia que tuvieron el personal del sector salud fue importantísimo, ya que la atención a los infectados quedaba totalmente en manos de ellos. Gente que arriesgan su vida y se arriesgan a ser infectados, todo para ayudar a los enfermos del virus.
son recompensados de una forma terrible. Pues en México, debido al pánico que hubo al inicio, hubo gente que agredió al personal de salud. El personal de salud ha sido golpeado, insultado, bañados en cloro y amenazados de muerte. La pandemia aún está lejos de acabar. Las variantes del virus están presentes, por lo que el solo ver las estadísticas es realmente desalentador, pues a día de hoy, 20 de julio del 2021, el coronavirus ha cobrado un total de 4.1 millones de vidas a lo largo del mundo. Si has llegado a este punto, dale like y comparte, eso me ayuda mucho. Sin nada más que decir, adiós mi panita, se te quiere.